Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículos 25 al 29. El tema de esta tarde: ¿por qué buscamos a Dios? Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús hablando, contestando a cierto grupo de personas que habían llegado a buscarle. Y les contesta con una respuesta completamente diferente a la que las personas esperaban recibir. Preguntaron algo completamente diferente y el Señor contestó algo muy distinto a lo que se le estaba preguntando. Esta parte que acabamos de leer es la continuación de lo que muchos de nosotros conocemos como el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Dice la palabra del Señor que en una ocasión el Señor estaba enseñando y había una multitud de personas que le seguían. Y que cuando llegó de pronto la hora de comer, no había nada para comer. Y el Señor le dijo a sus discípulos: denles de comer. Pero los discípulos inmediatamente dijeron: Señor, ¿qué le vamos a dar si no podríamos alimentar a toda esta gente? De pronto vino un niño con 5 panes y 5 peces. Y el Señor con eso le dio de comer a toda la multitud. De manera que todavía hasta sobró pan, sobraron peces y la gente pudo estar satisfecha, saciada y tener hasta una reservita por ahí. Luego de eso, dice la palabra del Señor que al día siguiente llegó la gente a buscarlo y no lo encontraron en el lugar donde la estaban, pero se habían dado cuenta que los discípulos se habían ido y se habían ido en la única barca que estaba. Entonces, ellos se dieron cuenta que los discípulos se habían ido, pero que Jesús no se había ido. De cualquier forma, ellos se subieron a la barca cuando vieron que no estaba Jesús ahí donde lo estaban buscando y llegaron al otro lado del lago. Y cuando llegan al otro lado del lago, de pronto ellos asombrados porque sabían de que Jesús no se había ido en la barca con los discípulos y era la única barca que había. Entonces quizás eso era el asombro de ellos. Pero de cualquier forma le preguntan al Señor: Maestro, ¿cómo viniste acá? Ellos estaban asombrados del por qué y de cómo de pronto Jesús había llegado al otro lado del lago si no había forma de poder llegar sin una barca.
y la barca ya había sido ocupada por los discípulos que se habían marchado. Y ellos le preguntan eso: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Y es cuando el Señor les contesta y les dice: ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. O sea, les dice: ustedes me buscan porque les doy de comer, pero no han visto la señal, porque no vieron las señales milagrosas. Ellos vieron la multiplicación de los panes, vieron el milagro en sí, pero no habían visto al que había multiplicado los panes. No habían todavía descubierto, no se habían dado cuenta en que tenían enfrente de ellos al que podría darles una vida diferente, al que les podría dar de comer, no del pan material que ellos habían comido, sino de ese pan espiritual, ese que permanece para vida eterna. Él mismo era el pan de vida. Así que le dice: ustedes me buscan porque vieron la multiplicación de los panes, pero no me vieron a mí. No vieron en sí la señal que se les estaba manifestando a ustedes en ese momento. Les estaba dando a conocer quién era yo. Con ese milagro les estaba diciendo quién era yo. Pero no se dieron cuenta de eso. En cambio, vieron en sí la cantidad de panes que había y cómo podían saciar ustedes esa hambre física que tenían. Me buscan porque multiplico los panes. Me buscan por la comida material. Y ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Y Él les dice: es muy fácil, es muy sencillo. La única obra que Dios quiere que crean es que crean en aquel que me envió. El tema: ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscas a Dios, hermana? Podríamos contestar la pregunta si la hiciéramos de una forma distinta: ¿por qué amamos a Dios? Y quizás usted me contestaría en este caso: ¿por qué amamos a Dios? Normalmente contestamos, y es lo cotidiano, lo que está en la boca de la mayoría de nosotros los cristianos. ¿Por qué amamos a Dios? Y decimos: porque Él me amó primero. Definitivamente es una realidad. Porque Él me amó primero, porque Él provocó que yo lo buscara. Porque Él puso el sentir en mí de que yo le buscara. Y cuando nosotros buscamos a Dios la primera vez, en realidad nosotros no es porque haya nacido directamente en nuestro corazón, porque nosotros hayamos tenido esa necesidad tan grande, es porque Dios mismo puso la necesidad en nosotros de buscarle a Él. En lo personal yo digo, yo no busqué a Dios, yo no buscaba a Dios. Cuando yo tuve ese encuentro especial con el Señor, yo consideraba que yo no necesitaba buscar de Dios. Yo consideraba que yo estaba muy bien, que yo pues había vivido en un hogar católico toda mi vida, he estudiado en un colegio católico desde que tenía 4 años hasta los 17 que salí del bachillerato. Así que de cualquier forma yo decía, no tengo necesidad de buscar a Dios porque toda la vida lo he conocido. Pero Él hizo algo especial en mi vida. Él, de una u otra forma, digo yo, que usó a alguien como para comprometerme. Y en lo personal yo digo, es el mejor compromiso que he tenido. Y acepté vivir esta nueva vida que Él me ofrecía. Y cuando le di la oportunidad a Él para entrar en mi corazón, mi vida cambió por completo. Después de no encontrarle sentido a mi vida,
después de que me daba lo mismo vivir o morir, encontré una razón para vivir. Y mi mundo cambió por completo, mi ambiente cambió por completo. Y comencé a servirle, comencé a buscarlo, por ese agradecimiento que había en mí, a esa paz que me estaba dando, esa tranquilidad que me estaba dando. Y ese era el motivo de mi búsqueda constante al Señor, un agradecimiento especial. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, y esta mañana hablaba con el Señor, y yo siempre a ustedes les he compartido y les he aconsejado de que el tiempo de oración es fundamental, de que el tiempo de oración, inclusive de madrugada, para mí el mejor tiempo en el que podamos nosotros tener esa reunión con nuestro Señor, es el tiempo en donde no hay nadie a nuestro alrededor que nos puede interrumpir, en donde no hay compromisos, que tienes que hacer comida, que tienes que hacer lo otro. O sea, para mí la madrugada es un tiempo especial para poder llenarnos del Señor, para poder unirnos mucho más. Y se los he dicho aquí y lo digo porque así lo creo. Porque así lo he experimentado. Y de hace unos días para acá, yo no he tenido ese tiempo especial, constante con el Señor. Unos días lo hago, otros días no lo hago. Otros días el cansancio me domina. Y les digo el cansancio porque por lo general yo estoy a las 12, 1 de la mañana programando la televisión. Yo hago todo lo que tengo que hacer durante el día y cuando ya me voy a la cama, me llevo a la computadora para programarle a ustedes lo que ustedes ve durante el día. Entonces estoy constantemente con la computadora todo el día programando y programando y programando. Entonces, ese tiempo especial de la oración en la madrugada no se ha podido dar constante. Y de vez en cuando me siento mal, muy mal con el Señor. Y hoy el Señor me despertó a las 5 de la mañana. Y no me levanté. Me desperté y como la televisión de nosotros siempre está encendida, vi que estaba mi programa, el de las 5 de la mañana. Y abría mis ojos y miraba la televisión a la hermana Dayanara. Y le decía, Señor, no me puedo levantar. Y le decía, Señor, ayúdame. No puedo levantarme, quiero levantarme y no puedo. Y le pedía perdón al Señor por no levantarme. Y no me levanté. Me levanté a las 6 de la mañana, me fui, oré unos ratitos, unos 15 minutos, 10 minutos. Para ser exacta, yo creo que oré de 6 de la mañana a 6:15, 6:12 minutos quizás, que me fui a despertar a mis niños. Pero me sentía mal con el Señor. Me sentía mal por no haber respondido a la invitación que Él me había hecho a las 5 de la mañana para levantarme y hablar con Él. Y en lo personal yo siento y le pido al Señor
que sea Él el que use esta programación de un oasis en el desierto para tocar su vida. Y siento que si yo no me meto en oración, usted no va a recibir bendición a través de esta programación. Que puedo venir y dar un mensaje expuesto y aprendido, pero si no sale del corazón, usted no va a recibir nada. Quizás él va a ser bonito, pero no va a sentir allá adentro. Y pasó el día y me sentía mal. Busqué un tiempo y me metí a orar con el Señor. Y mientras hablaba con Él, en la mañana, ya después de que mis niños se habían ido a la escuela, me puse a orar y le dije: Señor, me siento mal contigo. Y me siento mal de pronto de estar teniendo esa programación de un oasis en el desierto. Y de pronto sentir que los hermanos no van a recibir nada. Y necesito llenarme para que tú puedas darle a ellos también. Y de pronto me di cuenta que estaba buscando al Señor por necesidad. Ya no era por agradecimiento, era por necesidad. Era porque yo necesitaba que ustedes recibieran bendición. Era porque yo necesitaba que esta programación fuera de bendición para su vida. Y le dije al Señor: Señor, yo no te quiero buscar para recibir algo a cambio. Yo no te quiero buscar por compromiso. Yo no te quiero buscar por obligación. Yo no te quiero buscar para que multipliques los peces. Yo no te quiero buscar para que me des. Yo quiero buscarte por lo que ya hiciste por mí, por lo que ya me diste, por agradecimiento, porque fuiste el único que pudo dar a mi vida esa paz, esa tranquilidad que necesitaba, ese sentido que necesitaba para la vida. Yo no quiero buscarte para que tú bendigas mi día. Yo no quiero buscarte para que tú cuides a mi familia. Yo no quiero buscarte para comprarte los favores, para pagarte por adelantado lo que tú vas a hacer. Usted podría decir: es bueno, hermana, que busque al Señor para que el Señor nos dé bendición. Es bueno, es bueno. Si yo no estoy llena, yo no le puedo dar nada a usted. Pero no es ese el objetivo. No es eso lo que nos debe de mover a buscar del Señor. Lo que nos debe de mover a buscar del Señor es ese agradecimiento de ver que Él, que fue el que creó al hombre, el que creó todo un paraíso para poner al hombre y que se enseñoreara sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar. Él que nos creó a nosotros para que tuviéramos toda una vida preparada ya para que nosotros nos gozáramos. Él que de pronto dijo: voy a crear este árbol para que mi hija tenga algo que comer. Que dijo: voy a crear este animalito por ahí para que le alegre la vida. Y de pronto había construido todo un palacio para poner al hombre en medio de él. Un paraíso completo. Y aún después de que nos creó, el mundo se corrompió, le dio la espalda, se revolcó en el pecado. Y aún viéndonos en la condición, decidió venir aquí a la tierra.
Y yo de pronto me pongo a imaginar, Él fue a la cruz del Calvario y murió por los pecadores, entre los cuales estábamos usted y yo. Pero, ¿cómo puedo yo poder entender ese sacrificio que Él hizo? De pronto me pongo como que fuera yo una pecadora. Alguien, una ladrona, por ejemplo, como en ocasiones de pronto ve usted en las noticias, que encuentran a alguien robando y la gente, al ver que los policías no hacen nada, comienzan a tomar ellos el control y hacer que ese ladrón pague. Y de pronto este ladrón que había hasta robado y que quizás hasta había lastimado a la persona que le había robado, y está ese ladrón ahí cubriéndose de las piedras que le están tirando todos aquellos que vieron que él había robado. Y empiezan a tirar piedras, a tirar piedras, a tirar piedras. Y de pronto viene alguien y se pone enfrente de él y lo cubre. Y las piedras ya no comienzan a tocar al ladrón, sino que empiezan a golpear a aquel hombre que se puso enfrente. Y aún sabiendo que el otro era culpable, de pronto lo cubre hasta el momento que lo matan, protegiendo a aquel ladrón. De esa forma me imagino al Señor, viéndome a mí en esa condición de pecadora y de pronto cubriéndome a mí para que las piedras no me toquen, para que le peguen a Él, para que lo golpeen a Él hasta el punto de matarlo. ¿Qué vamos a sentir nosotros contra esa persona? ¿Qué vamos a sentir hacia esa persona? Un profundo agradecimiento de que por esa persona yo tengo vida. Porque para mí eran esas piedras, a mí me iban a matar, a mí me iban a golpear, a mí me iban a herir, a mí. Y Él prefirió que las piedras le cayeran a Él. Hasta el punto de que quizás en ese momento que estaba muriendo, me volteó a ver y me dijo: puedes irte, yo ya he pagado por ti. Y a veces no nos damos cuenta que el Señor ya lo hizo todo. Y nos olvidamos de la vida que teníamos antes. Y quizás si no nos olvidamos, de cualquier forma ya no está el mismo agradecimiento hacia aquel que nos cubrió mientras nos estaban atacando a nosotros para darnos nueva vida. Y comenzamos a buscarle. Y vamos a la iglesia para que nos vaya bien. Vamos a la iglesia para que no nos vaya mal. Vamos a la iglesia para que los hermanos vean que fui. Vamos a la iglesia para que la gente no vaya a pensar mal. Y vamos a la iglesia o buscamos a Dios para que nos sane, para que nos dé, para recibir algo a cambio. Y de pronto no recibimos y le decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no recibo si te busco? ¿Por qué no recibo si siempre leo la Biblia? ¿Por qué no recibo si oro constantemente? ¿Por qué no recibo? ¿Acaso estábamos orando? ¿Acaso estábamos yendo a la iglesia? ¿Acaso estábamos leyendo la Biblia para recibir algo a cambio?
Si todo lo que nos da el Señor es de gracia, no porque merezcamos. Dice la palabra del Señor que lo busquemos a Él, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Pero a veces buscamos más las añadiduras que al mismo Señor. Buscamos más que conteste nuestras peticiones que el tratar de agradarle a Él, que el tratar de vivir para Él, por agradecimiento a Él. ¿Por qué buscamos al Señor? Definitivamente nos va a ir bien si buscamos a Él. Definitivamente nos va a sanar si lo buscamos a Él. Y podemos pedir porque Él mismo nos dijo, pidan y recibiréis. Pero no lo busquemos para que nos dé. No lo busquemos para recibir. Busquémosle porque ya hemos recibido de parte de Él. Tratemos de estar en constante comunión con Él, por ese amor que tenemos hacia Él. Una persona enamorada, aunque te estén maltratando, quiere estar ahí, pegada a esa persona que ama. Aunque de pronto le esté dando golpes y insultándole y diciéndole tantas cosas. Y cuánto más debemos de amar a Dios, que lo único que trae para nosotros es bendición. ¿Cuántas personas hoy en día van buscando únicamente las cosas materiales? ¿Cuántas personas hoy en día ya se olvidaron de agradecerle al Señor? Ahora únicamente estamos para pedirle. Y nos olvidamos de ese sacrificio tan glorioso que hizo. ¿Por qué buscas a Dios, hermana? ¿Por qué buscas a Dios, amiga? ¿Para que salve a tus hijos? ¿Para que te sane la enfermedad que estás teniendo? ¿Para que tu vida sea diferente? ¿Para que puedas tener una casa? ¿Para que cambie el carro viejito que tienes? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque multiplica los peces? ¿O porque lo estamos reconociendo a Él como el dador de vida? Porque lo estamos reconociendo a Él como ese pan que viene directamente del cielo. Es buen tiempo para examinar nuestro corazón y ver de qué forma nos dirigimos a Él cuando hablamos con Él. Él está dispuesto a hacer milagros, a seguir multiplicando los peces, a seguir dándole de comer al hambriento, a seguir sanando, manifestando su poder. Y qué bueno que es nuestro Dios. Que podemos ir libremente delante de su presencia y pedir con libertad. Y Él nos da.
Pero no le busquemos por las añadiduras. No le busquemos porque necesitamos que supla nuestra necesidad de comida, de alimento, de vestido, de vivienda. Busquémosle por amor. Busquémosle porque un día Él entró en nuestro corazón y nos permitió sonreír desde adentro, sin vivir una vida dependiente de lo que las demás personas podían decir o opinar de ti. Porque limpió tus lágrimas. Porque te dio una oportunidad más cuando ya lo considerabas todo perdido. Quizás porque restauró tu matrimonio. Tanto que agradecerle al Señor. Tanto que ha hecho en nuestra vida. Hijos sanados. Nos ha provisto cuando de pronto sentimos que no hay para pagar tantas cosas. Nos ha dado manos, brazos, piernas. Nos ha dado la vista cuando otros posiblemente no la tienen. Nos ha dado un techo, una casa donde vivir. Y a veces miramos más la escasez, más las cosas que no tenemos. Y nos enfocamos en aquellas cosas que de pronto nos están quitando la paz. Y no vemos todo lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. No vemos todo lo que Él ya nos ha dado. Y hay otras personas que viven una condición mucho más difícil que la nuestra. Y a veces nos quejamos por la vida que estamos llevando y porque no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y no agradecemos por esas cosas que el Señor nos sigue dando. ¿Por qué buscamos a Dios? Yo no quiero buscarlo para que me vean los demás. Yo no quiero buscarlo por compromiso. Yo no quiero buscarlo por obligación. Yo no quiero buscarlo para que me dé más. Quiero buscarlo por lo que ya hizo por mí. Y porque sé que me tiene preparada una vida eterna de bendición. Porque un día cambió mi lamento en baile y me invitó a caminar de su mano. Es un camino que muchas veces se puede tornar gris, pero estando con Él tenemos la seguridad que podemos avanzar sin temor. Busquémosle por agradecimiento. No lo busquemos para que nos dé. Busquémosle porque ya nos dio.